Bueno, muy buenas tardes a todos. Aló. Sí, muy buenas tardes a todos. La verdad es que estoy también muy en sintonía y sorprendido por la cercanía de los temas que estamos abriendo con Bernardita, con Claudio, con Roberto. Así que, si bien desde otro ángulo, yo voy a reforzar la idea que hemos venido escuchando. Quiero agradecerle al colegio por acogernos y también decir que estoy muy emocionado y contento de la manera como se abrió este congreso. La verdad que mucha emoción. Escuchar las intenciones que se ponen. Así que espero estar a la altura de esas intenciones. Mi presentación se llama Educación a la escucha y voy a partir planteando la pregunta: ¿quién es el protagonista del aprendizaje? Yo no soy un pedagogo, así que ustedes me van a escuchar que no traigo elementos, no sé, como más profesionales, más de la especialidad, pero sí tengo una visión que quisiera compartirla con ustedes y espero que traiga un poco de luces acerca de esta especie de crisis educativa en la que pareciera estar, no solo en la escuela, sino que en todo nivel. ¿Quién es entonces el protagonista del aprendizaje? Para respondernos a esto, lo primero que creo que es importante es cuál es la visión del ser humano que hay hoy día en el mundo. Porque el protagonista del aprendizaje no es lo mismo si tenemos una visión del ser humano u otra visión del ser humano. La visión del ser humano que hoy día tenemos en el mundo es la visión científica. Desde esa visión científica, el ser humano es una máquina biológica, de la cual emerge un sentido, de la cual emerge una conciencia. Alguien podría pensar en otra formulación, pero no es la que se maneja a nivel cultural, a nivel social, a nivel de los libros, por ejemplo, del Ministerio para Primero Básico. Sí, ustedes me tienen que confirmar esto, pero en Primero Básico se les enseña la teoría del Big Bang como origen del universo y que, bueno, la conciencia es un producto de la complejización biológica, ¿no? De los protozoos a los chimpancés, de los chimpancés a la conciencia humana. Más o menos ese es el recorrido, ¿no? En la casa puede tener otra visión, pero en el ministerio lo que tienen que enseñar en el aula es esa. Entonces, no es lo mismo pensarnos como humanos en cuanto a organismo que procesa información que pensarnos como un sujeto consciente que vive y se experimenta. La tesis importante no es una tesis, yo creo que el hecho importante que quisiera recalcar aquí es que nosotros no somos un procesador de información biológico, más bien nosotros somos una experiencia consciente. Eso está en el primer lugar. Y ese es el protagonista de la educación. Nuestro ser sujetos conscientes que experimentamos, que vivimos. Una máquina, por muy inteligente que pueda ser, no sufre, no padece, no experimenta, no se vive así. Nosotros sí nos vivimos. De hecho, en este momento, por ejemplo, yo me estoy viviendo muy intensamente por el tener que estar aquí con todos sus ojos apuntando hacia mí. Cada vez que estamos en una situación donde somos protagonistas, nos vivimos intensamente. Frente a otros, frente a nosotros mismos, frente a la vida, frente al mundo. El momento más puramente intenso que viviremos es cuando nos estaremos muriendo. Seremos máximamente protagonistas de ese momento. Y nadie vive, nadie muere y nadie vive en tercera persona, como decía Roberto Claudio. Siempre en primera persona. La máquina de la vida y de la muerte suya le da exactamente lo mismo. Y créanme, no hay mucha otra diferencia. Hoy día quizás sí, porque los desarrollos tecnológicos no son suficientes, pero llegará el momento en que la máquina reemplace en términos de capacidades a nosotros los humanos. La cesantía va a ser enorme, ya hay proyecciones de eso. Entonces no es lo mismo pensarnos como sujetos conscientes que como procesadores biológicos de información. ¿Qué es lo que padecemos en el fondo de nuestro ser sujeto consciente? En el fondo de nuestro ser sujeto consciente nosotros experimentamos nuestro propio
Eso es lo que yo quisiera hoy día poner aquí como contribución. Cada uno de nosotros, sobre todo en los momentos difíciles de su propia vida, se experimenta como un sujeto que no sabe por qué está vivo, hacia dónde se dirige, de dónde viene, qué diablos está ocurriendo, qué está pasando. Somos misteriosos. Y es más aún, no es que seamos misteriosos porque la ciencia aún no nos revela todos los enigmas de nuestra biología. Somos intrínsecamente misteriosos. Esto es bien escandaloso porque la ciencia no acepta los misterios intrínsecos. El proyecto científico es el proyecto de develar finalmente todos los... No hay misterios para la ciencia, hay solo problemas que aún no se resuelven. Un día más adelante lo resolveremos. Sin embargo, nuestro hecho de ser sujetos conscientes que nos experimentamos no es algo que se pueda aclarar. Es el misterio originario de nuestro ser en el mundo, de nuestro ser en el universo. Era de hecho la pregunta que inicia toda la investigación de Francisco Varela. ¿Cuál es el estatuto de la conciencia en el universo? A los 19 años se presenta donde Maturana con esa pregunta. Maturana dice, linda pregunta, comencemos estudiando la visión de la Salamanca. Somos misteriosos, intrínsecamente misteriosos. Y ese misterio que somos, porque nosotros todas las mañanas nos preguntamos, aunque sea mínimamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido? Y hoy día más que nunca sentimos el sinsentido. Y los niños cada vez más temprano sienten el sinsentido, y los jóvenes más que eso. Segunda pregunta, ¿qué significa escuela y educación en estas dos comprensiones del mundo y del ser humano? En esta visión del ser humano entendido como máquina biológica y en esta visión del ser humano entendido como sujeto consciente, intrínsecamente misterioso a sí mismo. En la idea de educación como máquina biológica, la educación no es otra cosa que programar, capacitar, bueno, lo que hablaban antes Claudio y Roberto, diseñar, proyectar algo. En cambio, en el otro contexto, que es el que yo creo que todos ustedes de alguna manera comparten en cuanto a su propia vocación y formación, educar significa sacar afuera, ¿no? Sacar afuera, educare, ¿no? Esa es la etimología de la palabra. Sacar algo afuera, hacer que florezca algo. ¿Sí? Yo lo entiendo como colmar la distancia. Educar es colmar la distancia que existe entre un sentir profundo, este sentir misterioso, y la posibilidad de decirnos, de comprender algo acerca de eso que sentimos. Eso es cultura. Cultura es justamente la posibilidad de darle una expresión a nuestro sentir de fondo. Por eso ciertos artistas, ciertos músicos, ciertos cineastas nos llegan más profundamente que otros, porque tocan más profundamente nuestro sentir y dicen aquello que nosotros, porque no tenemos las posibilidades, las capacidades, no hemos sido capaces de decir. Y es muy sorprendente cuando un artista es capaz de decir exactamente aquello que yo sé. Es una experiencia preciosa, uno se siente realmente en una comunidad humana. Y eso es educar en este ámbito, ¿no? En cambio, en el ámbito del ser entendido como máquina biológica, educar es capacitar, dotar de ideales técnicas específicas para adaptarse a las exigencias de un mundo cada vez más cambiante. En ese sentido, los profesores, si seguimos en este paradigma del pragmatismo, de la educación entendida como capacitación, un profesor debería llamarse más bien un programador o un informático, porque no va a ser muy distinto en el futuro de un desarrollador de software. Básicamente tiene que introducirle en estas máquinas las reglas necesarias para desempeñarse en ciertas acciones. Por supuesto, eso les traería un gran sinsentido a ustedes como rol de educadores, ¿no? Entonces el profesor en un lado es un guía, un acompañante en el misterio de sí mismo, en el otro lado en cambio solo este desarrollador de máquina biológica. En un lado la escuela está entendida
como una industria, un sistema productivo que produce trabajadores. Esa es en realidad la misión hoy día de la escuela, en el paradigma en el que vivimos, es producir buenos trabajadores. Es una máquina de producción, no hay tiempo para nada, tenemos que estar en una especie de cadena de montaje en donde lo importante finalmente es que los alumnos consigan ciertos rendimientos, ¿no es cierto? Los valores de fondo son la efectividad, la eficacia, la utilidad, el pragmatismo, la automatización de los procesos. El ministerio estaría feliz si todos los colegios hicieran exactamente lo mismo, porque cuando hay una pequeña acto creativo es un problema, es un gran problema el acto creativo, porque el acto creativo refleja al sujeto consciente y misterioso que somos, que no se conforma con las cosas como están. En el otro lado, en cambio, no pude encontrar una metáfora tan precisa como la de la industria para este otro lado. En el otro lado a mí se me hace que la escuela es más bien una huerta, ¿no? Más que una industria. Una huerta en donde tiene que esperar ciertos tiempos, ciertas estaciones, donde se plantan ciertas semillas. Y se necesita entonces para educar tiempos lentos, tiempos de espera, tiempos de escucha, tiempos de relación con eso que está creciendo. ¿Sí? Y los valores entonces que ahí se pueden encontrar son la solidaridad, la compasión, la conciencia, la escucha. Es otro mundo. Por eso no es relevante preguntarnos quién es el protagonista de la educación. ¿Quién es el protagonista de la educación? En Italia, por ejemplo, Berlusconi, cuando yo vivía ya un tiempo, Berlusconi proponía, creo que de hecho se impulsó la reforma, la educación italiana era una educación basada en valores del humanismo propuestos por Giovanni Gentile antes de la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido. Y era una educación de bastante prestigio a nivel europeo. Y Berlusconi decidió que era con su equipo decidieron que era una educación obsoleta para los nuevos tiempos. Claro, porque los italianos estudiaban griego y latín en tercer y cuarto medio. La pregunta de los alumnos era, ¿para qué tengo que estudiar esto? ¿No? La pregunta ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿No? Me parecería la pregunta más profunda que hoy día nos estamos haciendo como seres humanos. ¿Para qué sirve? Y Berlusconi propuso la nueva educación basada en tres grandes pilares esenciales para el ser humano. Las tres I. Inglés, Internet y emprenditoría, que es la empresa. ¿No? Inglés, empresa, Internet. Los tres pilares de la nueva educación italiana. Y eso es, de alguna manera, el gran problema en el que estamos envueltos. Es el gran problema en el que estamos envueltos. Que tenemos un paradigma, una visión de ser humano que nos lleva de manera natural a desarrollar prácticas que tienen relación con esa manera de pensar al ser humano. ¿Tienen otra manera de pensar al ser humano? Que no sea la científica, biológica. Es difícil entender cuál es la verdadera diferencia entre una máquina muy sofisticada, y esto está en el cine desarrollado muy bonito, de manera muy bonita, ¿no? Cuando la máquina empieza a adquirir formas ya humanas, ¿no? De verdad, piensen, ¿qué nos diferencia de una máquina? No es fácil encontrar el punto. Y si no encontramos el punto, el paradigma científico pragmático tiene la razón. Nuestra experiencialidad es una variable que aquí no se necesita. Y las máquinas van a ser bastante más productivas que nosotros. La actual visión de ser humano y de escuela, digo, es insuficiente para colmar el sentir de los jóvenes. Los jóvenes alumnos sienten que la escuela es una especie de industria que busca convertir su sentirse misterioso en busca de comprensión, como si la escuela buscara convertir eso, que es tan profundo en cada joven, en un individuo que funcione eficientemente en las distintas áreas de la vida. Entonces ignora este sentir de la escuela, lo ignora en sus prácticas, como le decía el niño a la ratita, ¿no? Y la ignora, ¿no? El tiempo para escuchar este sentir. La piedra en el engranaje productivo científico, lo que de alguna manera está haciendo
que haya un problema en este engranaje que parece tan eficiente y tan próspero, es justamente la primera persona, es justamente la conciencia, es justamente el hecho de que somos experiencia fresca, pulsante. Si no lo fuéramos, este mundo no tendría ninguna crisis, estaría funcionando mejor que nunca. Pero sin embargo tenemos una piedra en el engranaje, hay un toque. La edad, una de las edades más complejas, como ustedes saben, para educar, por lo que me han contado mis colegas, mis amigos, profesores, empieza por ahí por los 11, por los 12 años, que son cursos súper difíciles, quinto, sexto, séptimo básico. ¿Sí? Estoy en lo cierto. No es que los otros no lo sean, pero en eso pasa algo. Creo que es el momento en donde los adolescentes, los preadolescentes, adolescentes empiezan a sentir la presión social de empezar a definir quiénes son. Empezar a definirse de una vez. Elegir ropas, elegir cosas, ser un individuo. Pero si ellos sienten el sinsentido profundo, el sin fundamento profundo, del no saber de dónde fundar su propio misterio, es muy difícil que puedan seguir adelante con estas delimitaciones o definiciones que la sociedad les pide que hagan, porque no han hecho las cuentas con algo que es todavía más esencial en ellos. ¿Qué diablos hago aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es el fundamento de mi existencia? Eso no lo saben, pero lo sienten. Y lo más dramático es que probablemente, nadie de aquí lo sabe. Nadie de aquí sabe cuál es el sentido de esta existencia y cuál es el fundamento de esta existencia. Entonces el joven se acerca con la esperanza de que un adulto le pueda decir, ayúdame, y se encuentra con un adulto que le dice, no lo sé, no pienses en eso, haz tu pega, sácate buenas notas y ya está, después ve. Entonces es muy difícil porque la incoherencia, la no congruencia entre su sentir profundo y lo que la escuela, los adultos, la sociedad, las narraciones culturales le entregan de vuelta, no calza. El muchacho no tiene las palabras, pero lo siente. Educarlo significa reconocer y acoger ese sentir y darle las palabras que no tiene para que pueda experimentar la satisfacción de narrarse bien a sí mismo. Darle las palabras para que se pueda narrar a sí mismo. Soy un misterio que no se resuelve, pero que eso es maravilloso. Estas son palabras del maestro Bertosa, ¿no? Un misterio que no es ciego, un misterio que sabe de sí, se sabe, puede hasta celebrar el hecho de estar existiendo, sin fundamento. Cuando el muchacho no encuentra acogida y guía adecuada, su inteligencia toma estrategias para soportar esta incoherencia entre lo que siente profundamente y lo que su medio cultural le refleja como narración de sí mismo. Y aquí yo distingo tres grandes estrategias que en general usamos para enfrentar el misterio candente que no encuentra una narración. Una es la estrategia del control. Nos desconectamos del sentir profundo. Simplemente lo vamos anulando. Y nos vamos volviendo cada vez más seres mágicos, ¿no? Nos volvemos hiperracionales, hiperpragmáticos, ¿sí? Y perdemos toda conexión con el sentir. Estos son los que después llegan a la consulta, grandes, por ejemplo, corredores de bolsa, que hacen trabajo financiero, ¿cierto? Pero que tienen grandes problemas de su desarrollo personal, por decir ciertos prototipos. La segunda estrategia se desconecta de su sapiencia. Esto es la estrategia hedonista. Nos desconectamos de nuestra inteligencia, de nuestra sapiencia y nos ocupamos la estrategia de volvernos hipersensualistas. Funcionamos en mi criterio, me gusta, no me gusta. Lo que me gusta lo hago, lo que no me gusta no lo hago. Da lo mismo que significado tenga. Segunda estrategia. Y tercera estrategia, nos desconectamos de nosotros mismos, que es la estrategia que yo le llamo la estrategia de acomodarse. Entonces nos ponemos una especie como nos disolvemos en la masa y hacemos lo que todos hacen. Y las tres estrategias se va perdiendo justamente la conexión con ese sentir profundo, que es lo más sagrado, que es lo que nos anima, que es lo que nos tiene vivos, finalmente.
Mucho del burnout de los profesores, creo yo, que tiene que ver con la pérdida de sentido de su rol. Ustedes querían ser educadores, no programadores de capacidad. Y eso quiere decir que también los profesores necesitan recuperar la primera persona, su experiencialidad, para ponerla ahí al servicio de una verdadera educación, no de una programación. Me queda muy poco tiempo, así que voy a decir solo un par de ideas. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo educar en este contexto? Yo creo que la educación a la escucha del misterio que somos es el inicio y el final de toda educación. Entre medio podemos desarrollar todo lo demás, pero si no tenemos esto, cualquier educación va a fracasar si es que estamos educando un sujeto consciente. Mientras más se automatiza y mecaniza el trabajo, menos vamos a ser necesarios los seres humanos. Menos va a ser necesaria una escuela que produce trabajadores, porque más las máquinas van a suplantar a los seres humanos. Ayer veía en Facebook una foto de un cura budista que era un robot. La ponía Dr. Khan, que es un monje budista. Sorprendente, ¿no? Hasta eso se podría llegar a automatizar. Por lo tanto, mientras más se automatiza el trabajo, más urgente y necesario se hace una educación al misterio, porque ni siquiera nos vamos a poder de alguna manera sedar el misterio que somos trabajando, y es lo que normalmente hacemos en esta cultura del 24/7. Muchas gracias.